Kaixo, Arratsaldeon. Ongi etorri, bienvenidos, bienvenidas a este webinar de Mondragón Unibertsitatea, concretamente desde la Facultad de Empresariales, y en donde vamos a tener la oportunidad de poder conversar con alumnas, en este caso, del Máster de Gestión Estratégica del Talento de las Personas, que han venido cursándolo durante distintas promociones. Esperamos, sobre todo, que desde las experiencias que ellas nos van a aportar, pues podáis sentir algo más cerca, ¿no?, esta titulación y la propuesta de valor que traemos con ella. Y, sobre todo, pues poderos ofrecer respuestas a cuestiones, dudas que podáis tener. En este sentido, la agenda del webinar durará aproximadamente 1 hora. Se compone de una pequeña introducción que voy a realizar en torno a los elementos más relevantes de la titulación. Luego entraremos a la mesa redonda, donde Iraitz, mi compañera también de titulación y exalumna de este máster, pues gestionará un conjunto de preguntas, ¿no?, que hemos preparado con el resto de alumnas. Y luego, finalmente, tendremos una parte en la que podremos compartir preguntas a través del chat que tenéis. Los vamos a solicitar que en el uso del chat nos ayudéis un poco en la gestión de los tiempos y para ello podáis indicar para quién va la pregunta que estáis lanzando, ¿vale?, en el caso de que tengáis esa referencia. Finalmente, cerraremos el webinar con algunos datos de puesta de contacto para que, bueno, pues en la medida que necesitéis o que queráis profundizar en alguna información, pues podáis poneros en contacto con nosotras, ¿vale? De esta manera, pues si os parece, empiezo un poco esta introducción o este contexto, ¿no?, de esta titulación, de este máster en la Facultad de Empresariales de Mondragón, en donde, bueno, la verdad es que estamos ya en la 3ª edición, pero antes de arrancar con esta titulación hicimos un trabajo importante durante 2 años en el que estuvimos explorando también junto a personas del ámbito de recursos humanos, profesionales, ¿no?, en este caso, en donde estuvimos visualizando pues cuáles serían, ¿no?, los perfiles y las necesidades o las competencias, ¿no?, que un profesional en este ámbito podría necesitar a futuro, ¿no? Y es un poco desde ahí donde nace esta titulación y donde de alguna manera pues nos embarcamos en ella. Y en ese sentido, bueno, podéis ver, os voy a mostrar algunas transparencias para apoyar un poco las ideas que voy a ir presentándoos, ¿no? En este sentido, pues una de las claves de esta titulación desde el inicio fue el generar un storytelling, ¿no?, buscar un sentido a lo que hacíamos, a lo que íbamos a proponer, que en este caso pues se centró en hablar del ciclo de vida de una persona dentro de una organización, ¿no? Y de alguna manera este esquema que veis o esta imagen hace ese recorrido, ¿no? Buscamos abordar temáticas que pasan por distintas fases, ¿no?, en las que una persona pasa en una organización, ¿no? De esta manera, pues empezamos trabajando elementos que tienen que ver con la estrategia del talento y las personas, muy unido también a las necesidades de los negocios. Luego entramos en una fase en la que vamos abordando elementos que tienen que ver con la atracción, la captación, la selección, el onboarding, ¿no?, de las personas que estamos incorporando en nuestras organizaciones. En tercer lugar, trabajamos la fase en la que las personas ya estamos en las organizaciones y queremos desarrollar pues, el compromiso, el desarrollo, la fidelización, elementos de reconocimiento, compensación total, ¿no? Son todos ellos elementos que vemos en ese marco. Y finalmente una última fase, ¿no?, que interpretamos también de forma muy abierta, donde hablamos de elementos como la transición, las carreras, cómo se moviliza la gente en sus trayectorias profesionales, la desvinculación de las personas de las organizaciones o incluso las salidas, ¿no? Con todo ello, este es el ciclo de vida sobre el que trabajamos y transversalmente pues también trabajamos algo que nos parece como un elemento que tiene que estar presente en una titulación de estas características, en donde lo que queremos trabajar es con y para las personas, ¿no? Y en ese sentido pues apoyamos toda la titulación también en el trabajo sobre el propio desarrollo personal y el trabajo con los equipos, ¿no? Al final, a futuro, es un perfil en el que tendrá que gestionar personas, ayudar a las personas también a autogestionarse y también a trabajar con otras personas, ¿no?
Si vamos a los elementos igual más de la propuesta de valor o que para nosotros, ¿no?, constituyen la filosofía de esta titulación, vamos a destacar algunos de ellos. Seguramente luego en la conversación, en la mesa de ronda, pues en la mesa de ronda habrá oportunidad para profundizar. Pero bueno, destacar estos 6 elementos. En primer lugar, poner en valor la metodología basada en retos reales de empresa con los que trabajamos, que son un elemento troncal del programa, que se desarrolla en el primer año de titulación. Igual recordar que esta es una titulación que dura año y medio, y en el primer año es donde vamos a trabajar sobre los retos reales. En ese sentido, lo que hacemos es trabajar con 4 retos de empresa, ¿sí?, donde las empresas se involucran y colaboramos con ellas en la búsqueda de alternativas, soluciones creativas para hacer frente a retos que están dentro de sus planes estratégicos o de sus planes de gestión. Siempre son retos reales, algunos de ellos a veces no están nada desarrollados y partimos casi de una hoja en blanco. En otras ocasiones pues hay un cierto recorrido y lo que se quiere es darle una vuelta. Bueno, trabajamos con escenarios diferentes, ¿no? Y luego también en este primer año académico trabajamos el reto de uno mismo con el equipo y el trabajo personal, ¿sí?, en donde, bueno, el objetivo sobre todo es desarrollarnos como personas y profesionales desde un punto de vista más sistémico y global. Otro elemento troncal de esta titulación es lo que llamamos experiencia multicampus. Es una titulación móvil que decimos, de alguna manera nuestra ubicación de trabajo va cambiando en función de cómo va cambiando también la ubicación de las empresas con las que estamos trabajando en los retos, y eso hace también pues, que nos permita conocer distintas realidades geográficas y también realidades organizativas, ¿sí? En todo el proceso de trabajo del máster, lo que hacemos es trabajar muchos con participación de profesionales y empresas que colaboran con nosotros en los distintos workshops y retos durante todo el curso. Más o menos cada curso aproximadamente pasan entre 30 y 40 profesionales de empresa, con los que de alguna manera nos traen inspiración y nos traen también pues, nuevas formas de hacer, inquietudes, aprendizajes, ¿no? El siguiente elemento que queríamos destacar son las prácticas y el trabajo fin de máster en empresas. Tenemos un esquema de trabajo de prácticas, en el que tenemos prácticas extracurriculares y curriculares, de manera que las prácticas extracurriculares se centran sobre todo en el primer año académico, ¿sí?, van normalmente de enero a julio y con una intensidad de unas 20 horas semana, ¿vale? De manera que se compagina el trabajo con las prácticas con el desarrollo de los retos. Y ya el segundo año académico es full time en las prácticas, ¿sí?, es decir, el alumna o el alumno están 40 horas semana en una empresa de septiembre a diciembre. De manera que luego finalmente ya en enero, febrero, normalmente es cuando ya se defienden los trabajos fin de máster. Igual el valor de todo ello es que un alumno puede salir de esta titulación con un año de experiencia en empresa y además con un TFM que está integrado de alguna manera en sus propias prácticas. Normalmente nace y apoya el proyecto que está trabajando en la empresa. El siguiente elemento a destacar o ingrediente, ¿no?, que tiene esta titulación son los viajes de aprendizaje. Hacemos 2 viajes que tienen objetivos diferentes. Un primer viaje se ubica dentro del reto 2, el reto de compromiso y desarrollo, y es el viaje que realizamos a Madrid, donde lo que vamos es a visitar empresas que nos puedan ofrecer experiencias, inspiración en relación al reto que estamos trabajando. Y el segundo viaje, que es el viaje a Barcelona, es un viaje integrado dentro de la experiencia del reto 5, que es el del desarrollo personal y liderazgo, donde vamos a EADA, una escuela de negocios que está en Barcelona, en Collbató concretamente, y donde trabajamos competencias y habilidades de liderazgo, ¿vale?, con metodologías outdoor, etc. Y por último, igual destacar como otro elemento, lo he comentado antes también, pero me parece importante destacar el elemento del desarrollo personal como un elemento también importante y de valor en este máster, que es un proceso donde los equipos están acompañados por
por un coach que les va a ayudar en ese trabajo, no solo de la tarea, sino también de la parte más emocional, y también por un acompañamiento individual y personalizado a través de un proceso de coaching personal. Bueno, en ese sentido, pues los elementos son estos. Luego, igual poner también encima de la mesa pues el conjunto de empresas, ¿no?, que hasta ahora han venido colaborando con nosotros, bien sea desde los retos, bien de las prácticas, o en ambas cosas, o en workshops. Veis que decimos que la empresa, ¿no?, de alguna manera es el alma de esta titulación. Y de momento, hasta aquí la parte más introductoria de contexto, así que, Irai, si te parece, podemos arrancar la parte de mesa redonda y podemos empezar a ir escuchándonos a las distintas personas que hoy hemos invitado aquí. Sí, perfecto. Vale, pues empezaríamos igual primero por presentarnos un poco, ¿no? Os voy a presentar a mis compañeras, ¿no?, que están hoy con nosotras, ¿no? Bueno, tenemos en primer lugar a Olaya Otero, que ha estudiado el grado de Relaciones Laborales en EHU y ahora es técnico de Recursos Humanos en Orbea. Olaya, si nos puedes saludar para que sepan quién eras. Tenemos también a Ainhoa Sandizaga, que ha estudiado el grado de Administración y Dirección de Empresas en Mondragón Universitatea y que ahora es técnico de Recursos Humanos en DICAR. Kaixo, Ainhoa. Vale, tenemos también a Maggi Aguirre-Zabal, que estudió también con nosotros en Mondragón Universitatea el grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación y ahora es técnico de Recursos Humanos en Ibarmia. Arratsaldeon, Maggi. Arratsaldeon. Kaixo. Y por último tenemos a Irene Larraoitia, que ha estudiado el grado en Psicología en Deusto y bueno, ahora está cursando el máster y además está realizando sus prácticas en la consultora especializada en recursos humanos y ETIM. Bienvenida, Irene, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues una vez os he presentado ya a todas mis compañeras, ¿no? Para empezar un poquito a romper el hielo, voy a lanzarle a Maggi una pregunta que probablemente muchas de las personas que tenemos siguiéndonos al otro lado de la pantalla también se han hecho a sí mismas, ¿no? Y es ¿qué es lo que te motivó, Maggi, a especializarte en recursos humanos, ¿no? Si nos puedes contar un poquito qué te movió. Pues me pongo a pensar y la verdad que desde pequeña he tenido esa sensibilidad hacia las relaciones, hacia las personas, ¿no? Pienso desde que siempre jugando en equipo, me importaban las personas, el cuidado de no esas personas que tienes cerca tuyo y luego ya durante el grado de ley pues realizamos varios tipos de proyectos y llegué a la conclusión de que me gustaban más o me motivaban más aquellos proyectos que estaban relacionados un poco, pues, desde que venían relacionados desde un proceso de escucha de la persona, de participar las personas, de mejorar desarrollos y planes de mejora. Entonces, me di cuenta después de un par de años de que todos esos proyectos donde mejor me sentían siempre tenían esa variable común que eran las personas. Uh-huh. Bueno, y viendo un poquito las razones, ¿no?, que te llevaron a querer especializarte en esto, ¿consideras que Metalent respondió a tus expectativas o que te ayudó de alguna manera a llegar a esos objetivos que tú tenías? A mí totalmente. O sea, yo tenía esa idea, ¿no?, de que me gustan las personas, siempre me ha gustado esa relación hacia las personas, pero creo que Metalent me ha ayudado a focalizar y a conocer antes luego un poco todo ese proceso, esa vida, esa experiencia que tiene la persona en la empresa y todas esas fases y la verdad que me ha ayudado mucho en conocer eso y de verdad ver un poco dónde me quiero enfocar y ayudarme en ese sentido. O sea, en definitiva puedo decir que ha reforzado ese sueño que yo tenía antes de entrar en este máster, que de verdad quiero dedicarme a esta profesión. Suena como muy bonito, pero realmente es como lo que siento en este momento. Pues qué bueno, súper inspirador, ¿no?, para empezar a romper el hielo, ¿no? No sé, yo creo que la siguiente pregunta lógica seguramente es, ¿no?, cuando una persona decide que se quiere especializar en esto de
la gestión de personas es, vale, me quiero formar en esto, pero ¿dónde lo voy a hacer o con quién lo voy a hacer, ¿no? Y la siguiente pregunta va relacionada con esto. Entonces, por ejemplo, Olaya, ¿nos podrías contar un poquito qué es lo que hizo que eligieras este máster de MedTalent respecto a otros programas, ¿no?, que pueda haber en el mercado? Sí, bueno, yo estudié al final en EHU, en UPV, ¿no?, en la Universidad Pública del País Vasco, y la verdad que la carrera estuve muy bien, pero sí que venía de un formato un poquito más, vamos a decir, tradicional. Y cuando terminé la carrera, sí que es verdad que lo que más toqué en la carrera fue la parte más administrativa y legal de lo que tiene la parte de recursos humanos de un departamento, ¿no? Y lo que sí buscaba era algo diferente, ¿no? ¿Dónde quedaba, ¿no?, toda esa parte de desarrollo, tanto de desarrollo, selección, dónde quedaba toda esa parte más emocional de lo que era trabajar en recursos humanos, con la visión que yo tenía en un inicio, ¿no? Entonces estuve ahí un año dando tubos que no sabía muy bien qué hacer, estuve investigando diferentes universidades en toda la península y justo fue cuando empezó MedTalent, que estaban los de la primera generación, y me puse en contacto con la universidad y nada, pues me explicaron un poco cómo era la metodología. Pues luego cuando entré en el máster, pues me gustó muchísimo el sistema de equipos, el afrontar los retos reales que tiene una empresa, ¿no? Que al final es una manera de trabajar muchísimo más ágil y para aprender muchísimo mejor. Y ya desde que entré me sentí en un equipo pequeño, porque al final tampoco éramos muchos, éramos 13 o así. Y enseguida pues, congeniamos unos con otros y la verdad es que yo sí que agradezco esa cercanía también que he tenido hacia la universidad, ¿no? Por tanto, por parte de los profesores, del resto de los compañeros y luego, bueno, como no, la parte de prácticas, ¿no? Que al final pues yo sí que busco algo que me diera un poco una visión partidista de lo que es trabajar en un departamento de recursos humanos, ¿no? Y ahí sí que la opción de tener prácticas durante 12 meses en una empresa, en un departamento de personal de verdad y ver todos los retos que tienes durante todo el año, sí que te da la opción de ver o tener una visión muchísimo más amplia de cómo funciona. Entonces, para mí es un acierto, la verdad. Osondo, en algún momento de tu respuesta no has comentado que buscabas algo diferente, ¿no? Y te quiero un poquito tirar un poco de ahí, ¿no? Porque al final, me has contado también que investigaste un poquito entre las diferentes opciones que ofrecían distintas universidades, ¿no? Y en esa búsqueda de algo diferente, ¿no? Después de haber vivido la experiencia y además de ser capaz, ¿no?, de comparar con la experiencia que puedan ofrecer a lo mejor otras facultades, ¿no? ¿Qué es lo que más destacarías, ¿no?, de la experiencia que ofrecemos en la Facultad de Empresariantza de Mondragón Universitatea respecto a otras, ¿no? Has comentado varias cosas, pero ¿con qué te quedas? No lo sé, me has pillado así un poco desprevenida. No sé, la verdad es que me ha gustado todo, pero igual lo que más me ha llamado la atención ha sido que el sistema, o sea, la metodología que utilizábamos y cómo nos comunicábamos también los del equipo y cómo al final nos hemos formado unos a otros, ¿no? Al final, por ejemplo, en el caso de Maggie, ¿no?, que venía de un perfil más learner, más de nuestra metodología, yo venía de puro recursos humanos, con todo lo que es el paquete de legislación. Recuerdo los primeros proyectos que hacíamos, a mí me pasaba con los de mi equipo, que igual eran mucho más dinámicos, pues vamos a dar una respuesta en formato vídeo, y yo me quedaba como, ¿qué me estáis contando? Hay que hacer un documento con su bibliografía, yo estaba con esa metodología, ¿no? Al final, me ha ayudado muchísimo que mis compañeros tengan otras experiencias, algunos también habían trabajado en algún sitio, incluso estaban trabajando, ¿no? Entonces, eso sí que me ha ayudado a que mis compañeros y la universidad, por supuesto, los retos también me ayudan a formarse, pero entre los compañeros que nos desarrollamos, vamos a decir, mutuamente, ¿no? A mí sí que es algo que
día en este máster. No sé si las has estado de acuerdo conmigo, pero Sí. es algo de valor. Sí, sí. Entonces entiendo que un poquito, según tu experiencia o tu opinión, ¿no? Lo que puede hacernos diferentes respecto a otros es lo que podemos ofrecer gracias a esa metodología basada en retos, ¿no? Pues Eso es. consideras más enriquecedor que a lo mejor otras metodologías, ¿no? Y también en un momento has comentado el tema del trabajo en equipo, ¿no? Vamos a seguir un poquito ya, vamos ya metiéndonos un poquito en harina, ¿no? Porque hemos hablado ya de que los retos pues se hacen con empresas, ¿no? Y que son retos y problemáticas reales que tienen ellos, ¿no? Y comentabas que estos retos se resuelven o se desarrollan por equipos, ¿no? No sé si a lo mejor, Maggi, ¿nos podrías contar un poquito de qué manera pues, crees que os ha podido aportar el hecho de trabajar en equipos a vuestro desarrollo como profesionales de la gestión de personas? Pues un poco recojo lo que ha empezado a decir Olaya también, ¿no? Al final es un equipo, cada uno éramos un perfil totalmente diferente. En nuestro caso éramos 4, 2 chicos y 2 chicas, que esto también influye para mí, el tema del sexo. Y al final uno era arquitecto, la otra acaba de salir de la carrera. O sea, al final cada uno veníamos también con nuestra mochila y con nuestra experiencia. Y creo que ha sido muy enriquecedor el saber escuchar todos los puntos de vista, el ceder algunas veces para luego recibir también, ¿no? Ese tipo de relaciones y esos ejercicios para poder llegar a un resultado final, porque al final tienes el objetivo final, pero el camino que tienes que desarrollar según en qué equipo estés será totalmente diferente. Y es que yo soy una creyente de los equipos, entonces para mí es como... ha sido una de las claves muy importantes en este proceso. Comentabas un poquito, ¿no? Pues que a veces hay que ceder, bueno, que hay que gestionar, pues además de los contenidos, ¿no? Pues la propia dinámica de trabajar en equipo al final, pues te pone en situaciones que a lo mejor a veces no son tan cómodas o en las que pues tienes que negociar, acordar cosas con otras personas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y recuperando un poquito lo que contabas, ¿no? En cuanto a tu experiencia en este sentido, ¿qué competencias crees que habéis podido desarrollar, ¿no? En este día a día de trabajar codo con codo, ¿no? Con ese grupo de 4 o 5 personas con los que seguramente habéis pasado mucho más tiempo que con muchos de vuestros amigos y familiares, ¿no? No, la verdad sí que es un reto, ¿no? Porque tú al final entras en el máster y te asignan un equipo, vamos a decir, ¿no? Y no les conoces de nada. Y es el equipo con el que vas a trabajar todos los días, vas a tener que quedarte como nosotros más de una vez, incluso a cenar, que nos quedábamos, ¿no? Al final, tienes que generar primero una confianza de amistad y después al final tienes que generar también un equipo que sepa dar respuesta a los retos que realmente, las respuestas que tienen que ser, ¿no? A esos retos. Entonces, yo sí que venía de un perfil un poco más de trabajos individuales o de trabajos grupales, pero de esos que luego se hacen puzzle, ¿no? Y la metodología de que te lanzan un reto y tener que resolverlo, ¿no? Desde el punto cero, y que ha sido para mí enriquecedor, porque al final aprendes a partir de una idea. Al final somos 5, en nuestro caso éramos 4 mentes, ¿no? Cada uno tenía una idea, una perspectiva de cómo se le podía dar una respuesta a esa organización, pues con las necesidades que ellos tenían, y después, según ibas avanzando en el reto, pues tenías que poner todo lo que habías acordado. Al final tenías que llegar a un acuerdo, tenías que desarrollarlo, generar o una metodología o un proceso, algo, y después, lo más importante, tenías que venderlo, ¿no? Porque el punto final era ir a la empresa que te había lanzado el reto y venderles el proyecto. Y yo, por ejemplo, pues sí que vendedora, pues no eran mis habilidades más así. Pero bueno, sí que aprendes la importancia que tiene, primero, trabajar en equipo, tener que resolver los retos en equipo,
la importancia que tiene y los roles que tiene cada uno, porque al final sí que es verdad que según pasa el tiempo te vas dando cuenta de que cada uno es más fuerte en unos roles que en otros. Tienes que aprender también a gestionar eso, ¿no? Con toda la parte emocional que eso conlleva. Y luego aprender el proyecto que habéis hecho en equipo y todos a una, porque hay que todos a una. Luego te empiezan a preguntar y al final todos tenéis respuesta, tenéis que estar unidos. Y luego yo sí que valoraría la parte más... Yo sí he aprendido a trabajar por la parte más emocional. Quiero decir, tú estás, por ejemplo, ¿no? Al final son 4 o 5 retos, 4, y eso es todo un año. Entonces, durante un año, ¿no? Cada uno tiene sus vivencias, tiene su experiencia, cada uno vive el máster como lo vive, ¿no? Y yo sí que valoro muchísimo, por ejemplo, pues en una época igual que estabas más baja o lo que sea, cómo responde a tu equipo, cómo se le daba la importancia a esa parte más emocional de cada uno, cómo aprendimos también a gestionar estas emociones, tanto individuales como las del colectivo, ¿no? Porque, claro, al principio todo es bien, luego pues tienes al final tus puntos más conflictivos, ¿no? Es donde tienes que aprender a trabajar con estas personas con las que has generado una confianza en la amistad, pero que igual todavía no tienes una confianza de trabajo o no tienes una metodología de trabajo establecida. Luego viene esa parte de tormenta y también tienes a los coaches que te ayudan muchísimo, ¿no? A aprender a gestionar, a aprender a trabajar en equipo. Y luego la parte más bonita es igual la del final, ¿no? Que al final en el último reto te hacen echar la vista atrás y ves cómo ha evolucionado tu equipo desde que eres unos auténticos desconocidos hasta que de repente pues sois un equipo de trabajo. Y yo sí que creo que es una realidad que luego también se vive en las empresas, ¿no? O sea, que decir, tú cuando entras en una organización es un ciclo y cada uno tiene un ciclo y el equipo tiene que saber evolucionarse al estado emocional de cada uno. Yo eso sí que creo que es muy importante y que es algo que he aprendido en este máster. Sí. Pues muchas cosas, ¿no? Parece que has aportado el trabajar en equipo, ¿no? No sé, igual por recoger un poquito, ¿no? Todo lo que has contado, porque al final igual alguien que está fuera de esta dinámica, pues igual, no sé si a lo mejor los que están al otro de la pantalla, pues dicen, jolín, todo esto. No sé, pues igual por recoger un tiempo, si te he entendido bien. A ver, por una parte, ¿no? El trabajar en equipo os ha servido para, bueno, por una parte, ofrecer soluciones integradas a las empresas, ¿no? Que ya no vale cada uno trabaja por su lado, juntamos y hacemos un Frankenstein, sino que tenemos que construir entre todos pues una solución que luego además tenemos que defender, ¿no? Entre todos. Entonces, seguramente habéis adquirido, ¿no? Capacidades de ofrecer como soluciones muy integradas, ¿no? Y muy elaboradas por una parte. Y luego también comentabas el tema de la gestión emocional, ¿no? Pues todo el tema de gestión de conflictos, negociación, también un poco pues el apoyo, ¿no? entre miembros del equipo, ¿no? Entonces, o sea, realmente sería como el trabajo en equipo, pero pues como un poco de película, ¿no? O sea, realmente es una experiencia muy intensa ¿no? El sentimiento de equipo que se genera, ¿no? Durante todo el trabajo y todo el año, ¿no? Sí, la verdad es que yo ahora cuando he hecho la vista atrás un poco y cuando recuerdo el último reto que presentamos en Irún, pues la verdad es que yo creo que Maggie estará de acuerdo conmigo que fue echar la vista atrás y todos llorando también, ¿no? De la emoción de joder, cómo hemos evolucionado, cómo ha sido el paso por todos los retos, por todos los actividades de todo el año. Luego también todos empezamos a tener otro equipo, que es el equipo de donde estás ya de chicas, ¿no? En mi caso el de Orbea, ya tienes todos métodos de trabajo, dos procesos y eso también te ayuda muchísimo a luego traer ideas y métodos de trabajo al equipo del máster, ¿no? Y para mí, por ejemplo, estuvo muy bien. Pero sí que hay que trabajar en equipo, eso sí. O sea, que es una experiencia, digamos, de crecimiento junto con compañeros, ¿no? O sea, vas un poco creciendo, ¿no? Con la ayuda y, ¿no? Con el acompañamiento de las personas de tu equipo, ¿no? Eso es. De alguna manera. Eso es. Vale. Estamos un poquito ya viendo pues cuáles son algunos de los elementos, ¿no? que definen de alguna manera, ¿no? Cómo es el día a día del máster, ¿no?
Y otro de los aspectos que yo creo que son muy característicos, ¿no?, de Metalent son los workshops, ¿no?, en los que participan pues diferentes invitados o ponentes que vienen desde diferentes contextos, ¿no? A veces vienen de empresa, otras veces vienen de consultoría, otras veces de asociaciones empresariales o clústeres, o incluso desde otras facultades o universidades, ¿no? No sé, a mí me gustaría, Irene, que pudieras contar un poquito a las personas que tenemos al otro lado qué valoración haces, ¿no?, de estas personas, ¿no?, que colaboran con nosotros en el máster, por una parte, y por otra, pues, ¿qué crees que te puede aportar el tejer pues una red, ¿no?, con personas que son expertas en el ámbito de la gestión de personas y cómo esto puede aportar, ¿no?, a tu desarrollo de alguna manera? Pues la verdad que las ponencias que hemos tenido en los diferentes workshops para mí han sido de gran utilidad, porque por un lado hemos podido conocer pues la diversidad que existe en gestión de personas, dependiendo un poco de las características de la empresa, pues por ejemplo pues el tamaño, el sector, por ejemplo, y por otro lado también las situaciones o experiencias que nos han contado los propios ponentes nos han aportado claves para la resolución del reto que estábamos llevando a cabo. De hecho, todas las personas que han participado en el máster como ponentes se han mostrado dispuestas y se muestran dispuestas a ayudarnos después de los workshops, y bueno, está muy bien. Además, es lo que has dicho, que poco a poco te vas introduciendo en una red de contactos, como una red de profesionales de recursos humanos. Y porque, bueno, después de los workshops te puedes seguir en redes sociales, por ejemplo en LinkedIn, y es como una manera de también hacer un poco seguimiento de lo que van haciendo en sus empresas, lo que me parece muy interesante. Y entonces, bueno, es por esto que valoro muy positivamente la participación de los expertos en el máster, porque personalmente me ha gustado y me gusta mucho conocer las situaciones que viven y llevan a cabo los profesionales, y bueno, creo que escuchando sus vivencias pues aprendemos mucho. Como he dicho antes, nos aportan claves y diferentes puntos de vista que creo que al final nosotras mismas podemos aplicar en nuestro día de mañana o en nuestro futuro profesional próximo. O sea, que sería pues una forma, por una parte, de enfocar, ¿no?, la solución del reto, ¿no?, porque aportan un poquito conocimiento relacionado al reto que estáis trabajando con la empresa en ese momento, y además pues luego también nos da la oportunidad de alguna manera manteneros actualizados sobre las prácticas que se están llevando a cabo en las empresas de las que son parte, ¿no?, de alguna manera. Pues, sí. Vale, bueno, hasta ahora hemos hablado igual un poco del día a día, ¿no?, que aunque yo creo que todas las que estamos aquí estaremos de acuerdo en que en Metalent cada día es distinto y muchas veces no sabes lo que va a pasar, ¿no? Es una titulación llena de sorpresas, ¿no? Hemos hablado igual mucho del día a día, ¿no?, pero también hay algunos momentos que igual son un poquito más especiales o fuera de lo habitual, ¿no?, que serían los viajes de aprendizaje que hacemos todos los años con el máster, ¿no? Primero a Madrid y luego a Barcelona, ¿no? Aquí, bueno, como ha explicado Bego al principio, pues visitamos distintas empresas, bueno, nos cuentan sus prácticas más punteras, ¿no?, en recursos humanos, ¿no? Olaya, no sé si les podrías contar a las personas que tenemos al otro lado, pues un poquito qué recuerdo tienes, ¿no?, de aquellos viajes que hiciste, o por lo menos la parte que se pueda contar. y no sé, pues qué destacarías, ¿no?, de cada uno de los viajes, a lo mejor. ¿Académicamente o...? Mira, eso ya up to you, como se dice. Vale, no. A ver, los viajes, sí, la verdad es que los viajes sí que son la mejor parte, puedo decir. El primer viaje que fue a Madrid, el que hicimos a Madrid, cuando visitamos las empresas, yo recuerdo Telefónica y Securitas Direct,
que visitamos los departamentos de personas y que nos quedamos un poco, yo creo que todos un poco impactados, ¿no? Porque al final ves, son unos departamentos de personas enormes, con unos proyectos que bueno, te llenan la cabeza de pajaritos y de ideas que dices, estos proyectos tienen que ser increíbles, ¿no? Y sí que te aporta una visión de recursos humanos o de la parte, de los departamentos de personas, lo que queda, todo lo que tiene que ver con la parte más de desarrollo, de analítica, de la parte importante también de Securitas. Recuerdo que tenían una parte de analítica de personas muy importante aplicada a los proyectos de empresa, ¿no? Y la importancia que tenía esa parte que hacían este grupo, ¿no? Luego en Telefónica era todo también a lo grande, ¿no? La verdad es que también nos recibieron muy bien. Las empresas, las personas que te reciben responden a todas las preguntas que tengas, te ayudan si en el momento estás en algún reto, en algún proyecto, incluso les puedes preguntar, te ayudan las ideas que ellos tendrían. Al final, pues en Madrid las cosas van a otro ritmo, yo creo, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a otra metodología o a otra filosofía, y sí que se ve que en Madrid, pues al final esas empresas que igual han tenido más oportunidades de avanzar en proyectos más potentes o más, sí, pues a mí sí que me gustó mucho ver esa parte, ¿no? De hecho, salió con un mogollón de ideas, porque ya para entonces ya estábamos en prácticas, entonces salió con un mogollón de ideas. Y luego también estuvimos en la consultoría de People Masters, que nos enseñaron cómo funcionaba, ¿no? Ya la consultoría como esta, sino para también me gustó muchísimo, ¿no? Porque al final las consultorías tienen que hacer proyectos para empresas y también las tienen que vender. Entonces, también nos gustó muchísimo. Y luego, bueno, cómo no, el fin de semana que también nos quedamos por ahí, eso también estuvo muy bien. Al final nos conocimos muchísimo más, ¿no? El equipo. Eso. Se trabajó el equipo mucho, sí. Al final nos quedamos la mayoría allí, ¿no? A pasar el fin de semana, y eso sí que te ayuda, pues, a conocer mejor al resto de los compañeros del máster, que igual no es con los que estás todos los días haciendo el reto, pero, joder, al final el máster lo estés haciendo juntos y en un futuro probablemente pues también te interesa, ¿no? Mantener el contacto. Yo, por ejemplo, ahí les escribo cada 2 por 3. Y luego en Barcelona, yo creo que todos estamos de acuerdo en que nos gustó muchísimo. Es un formato de talleres, ¿no? Donde mediante dinámicas diferentes se enfocan en el desarrollo personal y desarrollo de equipo de los equipos, y joder, aprendes muchísimo solo con la forma de hacer las cosas que tienen, ¿no? La metodología que utilizas, las dinámicas que hicimos. Recuerdo una que teníamos que pasar entre un mogollón de cuerdas entre 2 árboles y teníamos que organizarnos entre todos para a ver cómo hacíamos para pasar de ahí. Estuvimos allí, que estuvimos 1 hora para pasarlo, sí. Pero lo conseguimos, la verdad es que reto conseguido. Así que sí, para mí al final los viajes te llevan a otra realidad, ¿no? O sea, sí que sales un poco de tu entorno, te juntas muchísimo más con el resto del equipo de Metalent, aprendes muchísimo del resto de las empresas que hay por ahí, fuera de aquí, ¿no? Vienes con mogollón de ideas, mogollón de dinámicas, talleres y, no sé, a mí sí que me gustaron muchísimo. Sí. O sea que fueron viajes, por una parte, de aprendizaje, de inspiración, por lo que veo, porque dices que llegaste con la cabeza llena de nuevas ideas, ¿no? Y también de, pues, una forma de hacer piña, ¿no? Sí, la verdad es que yo conectar más, ¿no? Con el resto de personas que a lo mejor en el día a día pues no compartes tanto tiempo con ellas como con las personas de tu equipo, ¿no? Eso. Comentabas el viaje a Barcelona, ¿no? Bueno, que estaba enfocado con el reto, que estaba relacionado con el reto de desarrollo personal y de liderazgo, ¿no? Y este es a lo mejor el otro reto, ¿no? O el reto diferente al resto, ¿no? Del máster, ¿no? Porque hasta ahora hemos venido hablando de diferentes retos que se trabajan con empresas, ¿no? Son 4 retos que
trabajan pues cada una de las fases del ciclo de vida del empleado, ¿no? En ese gráfico que nos mostraba Bego al principio, ¿no? Pues cada una de las empresas nos plantea un reto, ¿no? Relacionada a esa fase, ¿no? De la gestión estratégica del talento, pero también trabajamos este reto de desarrollo personal y liderazgo, ¿no? Y bueno, el porqué un poquito de trabajar este reto, ¿no? Un poquito desde la reflexión de la titulación, ¿no? Comentaba Bego, ¿no? Pues qué vamos a diseñar, qué propuesta vamos a ofrecer, ¿no? Este reto pues viene de una reflexión a lo mejor de que desde el máster, bueno, pues consideramos que todas aquellas personas que queremos dedicarnos a gestionar a otras personas, pues es muy enriquecedor que pasemos por un proceso de toma de conciencia de nuestro propio desarrollo, ¿no? Al final mirar hacia adentro, ¿no? Nos ayuda de alguna manera a poder llevar de la mano a otras personas pues de mejor manera, ¿no? Y entonces me gustaría, Maggie, que nos contaras un poquito, bueno, pues qué crees que te ha aportado, ¿no? El trabajar este reto de desarrollo personal y liderazgo, ¿no? De una forma un poquito global, ¿no? O sea, porque es un reto además que se integra durante todo, como todo un proceso, ¿no? Durante todo el año, ¿no? Entonces, si les cuentas un poquito cómo te ha aportado, ¿no? Este proceso que has vivido. Sí, tengo que ser sincera y es como al principio cuando ves el máster es como el reto que más me costó personalmente porque los demás tienen otro tipo de enganche, ves nombres de empresas que ya te tiran más, entonces al principio el desarrollo personal es como... Además yo siempre que me ha costado mucho era como igual prefiero dejarlo ese reto para el final y esto, pero una vez de que ya he terminado el máster y después de pasar toda esta experiencia, o sea, estoy totalmente de acuerdo de que es realmente importante y luego me he dado cuenta de cómo influye que tú te conozcas, ¿no? Para luego trabajar con otras personas. Creo que es una de las claves muy importantes porque al final es cómo actúas también tú hacia los demás. Y el reto de desarrollo personal me ha ayudado a parar, que muchas veces como en esta vida que vivimos corriendo, que me cuesta mucho a parar y a mirarme hacia adentro, ¿no? A cuidarme, a preocuparme de mí, a preguntarme, a conocerme un poco más, tanto como persona, pero también como profesional. Al final, tal y como te desarrollas como persona, pues al final es como vas a ser como profesional también. Entonces, me ha servido para descubrirme un poco cuáles son esos objetivos, esos sueños en los que quiero seguir desarrollándome, identificar esos objetivos que tengo que seguir trabajando para mejorar tanto personalmente como profesionalmente. Y creo que Barcelona fue una de las claves, pero al final, durante todo el proceso del máster y en el desarrollo de otros retos también te hacen como identificar y darte cuenta de estos pequeños hitos, ¿no? de mejora, pues los feedbacks que haces con tu equipo, la sesión de coaching que haces con tu coach, diferentes dinámicas que creo que hemos hecho mogollón durante el máster que realmente pues te hacen reflexionar y de verdad darte cuenta de lo que estás haciendo y lo que quieres hacer. Entonces, a mí me ha ayudado un mogollón porque creo que a título personal puedo decir que me he conocido un poco más a mí, me he dejado conocerme un poco más durante este proceso y destacaría que me he desarrollado más en la autoconfianza, que es una de las competencias que tenía que trabajar y también en el ámbito de la comunicación, ¿no? Así, para destacar dos competencias, pues subrayaría esas dos en mi experiencia. Qué bueno. Aunque te digo un poco de pereza, veo que estás contenta, ¿no? Con el resultado. ¿Por lo que parece? Sí, totalmente. Estás satisfecha. Muy bien. Vale, bueno, ya vamos entrando en la recta final, ¿vale? Y bueno, otro de los aspectos, ¿no? Es súper característicos de este máster, ¿no? Es
la innegable presencia de la empresa, ¿no? Continuamente, ¿no? La empresa está presente en los retos, está presente en los workshops, incluso en los viajes, ¿no? Pero a lo mejor el momento en el que la relación con la empresa para el alumno o la alumna es más estrecha es durante sus prácticas o la realización de su trabajo de fin de máster, ¿no? No sé si Maggi o Laia, cualquiera de las dos, nos podréis contar un poco, ¿no? Pues cuál es vuestra vivencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? El estar presentes e integradas en un departamento de recursos humanos, ¿no? Desde tan al inicio, ¿no? del máster, ¿qué valoración hacéis vosotras de esta experiencia en la empresa? Dale, Olaya. Te complemento. De acuerdo. Vale, pues para mí ha sido una de las cosas que más he valorado, la verdad, que al final, como he dicho, que lo que buscaba era conocer realmente cuáles eran los retos que tenía un departamento de personas, o meterme en un departamento, en mi caso, de Norbea, es un departamento bastante hasta ahora, bueno, hasta hace un par de años solo había 2 personas, ¿vale? Y ahora somos 5 y así, vamos así. Estamos los perfiles se van definiendo cada vez más, los retos que hemos afrontado desde hace año y medio que llevo, ¿no? Han sido increíbles. He tenido la opción de poder ver estos retos durante todo el año, ¿no? Luego de aprender todo lo que, por lo menos todo lo que conlleva el departamento de personas, tanto la parte administrativa, que a mí personalmente me interesaba y mis compañeras siempre han estado dispuestas a enseñarme todo lo que preguntaba, porque por preguntar pregunto todo. Luego también pues, con mi compañera que se dedicaba más a selección, pues ella también me acompañó desde el principio, me llevaba pues a las entrevistas, ¿no? A ver un poco cómo funcionaba y después, cómo no, pues la parte de mi proyecto, ¿no? Que ya se centraba más en la parte de marca talento y la experiencia del candidato en el caso de los estudiantes, y eso sí que me ha permitido desarrollar un proyecto y para mí muy bonito y que la empresa me ha ayudado muchísimo a desarrollarlo, ¿no? O sea, han puesto todos los medios y todo lo que necesitaba y siempre han estado ahí para darme respuesta a todas las respuestas que necesitaba, me han puesto en contacto con las personas necesarias para poder afrontar el proyecto y para mí la experiencia ha sido muy buena, la verdad. Sí, y además, bueno, no sé si es, ahora creo que Maggi quería aportar algo, pero quería hacer una puntualización porque creo que en vuestro caso concreto, además, las dos continuáis como técnicos de recursos humanos en la misma empresa en la que comenzasteis vuestras prácticas, ¿no? Entonces, entendéis, no sé, veis que, bueno, ha sido, pues, un elemento facilitador, ¿no? en vuestra inserción laboral en el mercado. ¿Cómo habéis visto esto? Sí, para mí ha sido como, bueno, entras como a conocer los proyectos, luego realizas el proyecto final de máster y al final también, o sea, enseñas todas esas valías que también las hemos desarrollado durante el máster, las hemos ido conociendo durante el máster y creo que eso nos ha aportado más valor como profesionales para que la empresa de verdad se interese en nosotras como personas para seguir trabajando en esa empresa. Al final también para mí hay que destacar la confianza y la responsabilidad que yo creo que en ambos casos, en el de Olaya y el mío, nos ha dado la empresa. O sea, desde el primer momento nos han dejado experimentar, como decía Olaya, preguntar, entrar sin casi tocar la puerta a cualquier departamento, salsear, pues hacer diferentes dinámicas y creo que eso también nos ha aportado a nosotras mogollón. Nos ha dado confianza y nos ha dado fuerza, ¿no? Para seguir desarrollándonos y para seguir aportando esas nuevas ideas que tanto hemos ido conociendo durante el máster. Entonces, yo creo que súper contentas y orgullosas también del trabajo que hemos realizado, ¿no? Que al final ha tenido su resultado. Qué bueno. Luego tenemos otra que tendría que poner el hashtag de Proud to be MTalenter. Sí. Yo totalmente, vamos.
Parece Qué que estoy bueno. haciendo campaña, pero no, ¿eh? Muy bien. Vale, pues ya cerraríamos la ronda de preguntas pues con una cuestión que por desgracia está más que presente, ¿no? O ha estado más que presente en la vida de todos, ¿no? En las últimas semanas o en los últimos meses, ¿no? Y es el tema del COVID, ¿no? Cómo nos ha afectado a poder seguir trabajando en el máster, ¿no? Que a lo mejor los que están al otro lado escuchándonos pues habrán preguntado, pues ¿habrán seguido con el máster? Pues sí, hemos seguido, por supuesto que hemos seguido. Y está Irene aquí para contaros cómo ha sido. Irene, ¿les cuentas un poquito, a ver, no sé qué tal ha sido la experiencia de hacer frente a un reto en formato online, ¿no? Y de alguna manera, pues, ¿qué aprendizajes destacarías de este contexto de aprendizaje tan inusual, ¿no? que se nos vino encima de un día de un día para otro, ¿no? ¿Qué les puedes contar en este sentido? Bueno, pues yo diría que haber afrontado el reto online, que ha sido el último reto, el de Angulas Aguinaga, pues ha sido, lo diría, como diferente. Al principio sí es verdad que igual el no poder acudir a la empresa de forma presencial pues era un poco, se nos hizo un poco complicado porque era lo que estábamos habituadas, pero bueno, yo creo que igual destacaría este último reto como el más enriquecedor, como a lo más completo, porque al final no solo hemos aprendido pues nuevos conceptos y nuevo conocimiento sobre la gestión de personas y así, sino que pues nos hemos superado a nosotras mismas, hemos aprendido un montón a gestionar nuestras emociones y sobre todo hemos aprendido a trabajar en remoto. Al final creo que esto último es muy importante porque entiendo que esta situación se puede alargar o puede volver a ocurrir, entonces que al final nosotros como Departamento de Recursos Humanos pues sepamos lidiar con ello y sepamos trabajar de esta forma, pues al final creo que es muy importante. Uh-huh. Y bueno, aparte creo que durante todo el máster y sobre todo en esta etapa hemos aprendido mucho haciendo y bueno, creo que esto también lo podemos trasladar un poco a nuestra siguiente etapa, que sería como la etapa laboral. Y bueno, eso sería un poco cómo he llevado el reto. Y luego, además, mientras hemos estado con el reto online, hemos seguido teletrabajando desde las casas, que yo estoy en IETIN Consultores. Y bueno, la verdad que he tenido mucha suerte porque el equipo con el que trabajo ha sido muy comprensivo y muy flexible en todo momento, entonces pues no se me ha hecho muy difícil compaginar las dos actividades en plan pues reto y teletrabajo, así que bien. Bueno, experiencia satisfactoria entonces, a pesar del formato online y de todo lo que nos ha rodeado, ¿no? Sí, a pesar de todo, al final ha sido duro y había que esforzarse mucho, pero al final ya, una vez ya presentado el proyecto y todo, ha sido como súper gratificante. Uh-huh. Hablábamos, ¿no?, aquel día que presentabais, un poco en coherencia con lo que decía, creo que Olaya, ¿no? Cuando presentas y miras atrás y ves la evolución, ¿no? Me acuerdo de que nos decías, jo, qué salto hemos dado, ¿no? A pesar de todas las dificultades, pues bueno, ha tenido el resultado, ¿no? Pues nada, yo creo que aquí con esto terminaríamos la ronda de preguntas, o sea que agradecer a mis compañeras que nos hayan contado sus experiencias y sus vivencias y te doy la palabra a Bego para que pueda ya ir cerrando con vuestras preguntas y muy bien, y con cualquier duda que podáis tener, Bego. Muy bien, no, pues bueno, ha sido un placer escucharos una vez más, igual en otro formato y más lejos, ¿no? Sentiros un poco más lejos, pero a la vez también cerca, ¿no? Si os parece, hay un par de preguntas que nos han lanzado, entonces os las lanzo, ¿vale? Y bueno, como vienen nominales, pues ahí van, ¿vale? Entonces, la primera va para Maggi, ¿vale? Hay una pregunta que nos lanza una persona que nos está escuchando
que igual necesita algo más de concreción de cómo se desarrolla un reto, ¿no? Un poco qué pasos se siguen o cómo se estructura ese abordaje del reto de empresa. Como hemos hablado igual de elementos un poco desligados, que si los equipos, que si igual los workshops, ¿no? Pero un poco cuál sería el storytelling, qué es lo que sucede dentro de un reto, ¿no? Mirando a la empresa. ¿Sí? Vale, pues me corregís si digo algo mal, porque ya hace un año bueno, ya... hablarás de tu experiencia. Sí. Bueno, para comenzar el reto, para presentar el reto, el primer día que se llama Kick-Off Day, el primer día se visita la empresa donde nos presentan el reto, pero además del reto pues te dejan conocer un poco más los departamentos, la propia empresa, cómo funcionan, sus valores, un poco conocer lo que a fondo, ¿no? La empresa con la que vas a trabajar y vas a desarrollar luego el reto. Y normalmente el primer día lo desarrollamos allí, pues con diferentes personas de recursos humanos o con algún director también que se acerca un poco a conocernos y a presentarnos esa charla. Y luego, pues no sé, más o menos son creo que 2 meses lo que dura un reto. Entonces tienes esos 2 meses hasta la Evaluation Day, ¿no? Para trabajar en equipo y para presentar una vez más a la empresa, que será otra vez el día en el que ya con nuestro resultado, nuestra propuesta, pues vuelves a la empresa, pero ya las personas las que presentamos, los que tomamos ese rol activo somos nosotros como alumnos y los de la empresa pues nos escuchan y nos dan su feedback, pero durante el kick-off y el evaluation day pues suele haber como 3 workshops aproximadamente, donde en cada workshop viene alguna empresa o algún experto a darnos alguna charla o alguna pequeña dinámica o taller para seguir desarrollando y apoyándonos en ese desarrollo de ese proyecto en el que nos ha presentado esa empresa, ¿no? Y además de ese experto que será de otra empresa ajena a la que nos ha presentado el reto, siempre suele haber un espacio durante estos 2 meses de checkpoint, diríamos, no sé cómo llamarle a este espacio, pero que puedes validar o contrastar o hacerle preguntas o dudas que tienes a la empresa o al responsable de la empresa a la que te ha presentado el reto, ¿no? Al final no es el primer día me lanzan el reto, se olvidan de mí y llego y luego no sé muy bien lo que he hecho, ¿no? Durante todo ese tiempo hay un acompañamiento de la empresa que te ayuda un poco pues dando feedback a validar y a seguir adaptándolo y cambiándolo según las necesidades. Y bueno, al final siempre, ¿no? Durante ese camino pues están los coaches de M-Talent también y los compañeros, porque el objetivo en nuestro caso éramos 3 equipos. Todos los equipos tenemos el mismo reto. El primer día todos empezamos igual, pero el último día en el Evaluation Day cada uno tiene sus propuestas, sus ideas, entonces es muy bonito cómo sigue evolucionando y cómo tiene cada uno su resultado. Muy bien, Maggi. No sé si Irene, ¿me escuchas, Irene? Tenemos problemas de... Parece que no. No me escucha. Te voy a lanzar por aquí, Irene, una pregunta, ¿de acuerdo? Te la lanzo por el chat. ¿Sí, Irene? ¿Puedes hablar? Sí. Vale. Bueno, pues vamos a lanzarle la pregunta. Sí, no parece que no escucha, ¿eh? No. Parece que no nos puede escuchar. Sí, para ella, no escucho a Bego. Vale. Vale, que no escuchas a Bego. A las demás sí. Sí, os he intentado avisar, pero no me leíais. Vale, luego pues nos lanzas la pregunta y nosotras se la transmitimos, a ver. Vale, muy bien, perfecto. Un poco, Irene, desde la experiencia, ¿no? Que hablabas antes del reto que hemos tenido que abordar, ¿no? Todo online, ¿no? Pues esta nueva experiencia. ¿Cómo se han suplido, ¿no? Igual las dificultades, ¿cómo se han podido suplir pues esas carencias o dificultades que han ido surgiendo, ¿no? Por parte de la titulación, ¿no? ¿Cómo se ha gestionado todo eso? ¿Cuál ha sido tu experiencia desde ahí?
Vale, Irene, te retransmito la pregunta de Bego. A ver, más o menos, si le he entendido bien, la pregunta era un poco en relación a la situación actual, ¿no?, que hemos tenido que gestionar por el COVID, y un poquito la persona que lanzaba la pregunta quería saber pues cómo se han suplido, ¿no?, de alguna manera las carencias que nos imponía el contexto, ¿no?, desde la titulación, ¿no?, de qué manera pues hemos abordado e intentado pues de alguna manera completar, ¿no?, la experiencia para que fuera lo más completa posible, ¿no? Y quería saber un poco cómo has vivido tú esa experiencia. Más o menos, Bego, ¿sí? Vale. Todo tuyo, Irene. Vale, pues bueno, al principio todas teníamos un poco de como, no sé si decir miedo, pero estábamos todas un poco con esa cosa de, jolín, ¿cómo vamos a hacer el reto? Porque encima era un reto bastante completo y era uno como de los mayores retos, entonces teníamos como esa duda y bueno, pero al final hicimos varias rondas de preguntas porque, claro, para recoger esa información que necesitas para dar respuesta al reto, pues tienes libertad para quedar con tu equipo en hacer una serie de preguntas, o ya no solo con tu equipo, sino el equipo global del máster, de tu clase. Y bueno, igual han aumentado esas sesiones para poder coger toda la información que pudiésemos, porque al final el no acudir a la empresa pues era un poco esa barrera que he comentado antes, que al principio se nos hizo un poquito complicada, pero al final yo creo que todo se ha podido suplir o arreglar por mucha comunicación. Eso ha sido la clave de todo, mucha comunicación con la empresa, que nos dieron su email, teníamos libertad para escribirles por su perfil de LinkedIn. Con las profesoras lo mismo, comunicación continua, cualquier duda se pregunta y te dan apoyo en todo lo que necesitas. Entonces, bueno, yo creo que aunque era un poco jolín, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal? Yo creo que al final ha estado a la altura, vamos, o sea, ha estado muy bien. Sí, por comentar también lo que decías, ¿no? Un poquito la empresa, ¿no? Pues cómo ha estado dispuesta también a adaptarse al contexto, ¿no? Y a atendernos, ¿no?, en ese rediseño de las sesiones que teníamos, ¿no?, pues para intentar cubrir de alguna manera pues las carencias que nos podíamos estar encontrando en el camino, ¿no? Sí, eso fue una suerte, que la empresa, aun con todo lo que estaba pasando, dijese que sí, que seguíamos adelante con el proyecto y que porque con todo el trabajo que se les venía encima y todo, aún así fueron súper generosas y nos ayudaron en todo y eso, muy bien. Bueno, estamos ya un poco justos de tiempo, pero bueno, me gustaría lanzar una última pregunta que hay por aquí y sería para Olaya. Vale, nos habéis hablado un montón de la parte de retos, ¿no? Nos dicen, pero cómo de alguna manera se trabaja la parte más teórica, conceptual, unida a una realidad como son los retos que llevan mucho a la acción, ¿no? O a resolver esos problemas o esas situaciones que las empresas nos traen, ¿no? La parte teórica. Teórica, conceptual, cómo se trabaja toda esta parte, ¿no? Bueno, diferente. Soy esta más acostumbrada, ¿no?, a coger apuntes y luego a hincar codos, como se dice, pero en este máster lo que nos habéis permitido al final ha sido que tuviéramos toda la parte teórica o todo lo que era importante para desarrollar los retos, ¿no?, en un formato online, que estaba todo como en un blog, ¿no?, donde la mayoría de la información era bastante dinámica, había muchos vídeos, audios, al final la metodología era muchísimo más ágil y aprender, ¿no? Y al final toda esa información que encontrabas en esa aplicación online era para resolver el reto, no para estudiar, que al final no es lo mismo. Entonces, al final toda la información la tienes disponible, se va poniendo, pues, según vas avanzando en los retos, van apareciendo, ¿no?, nuevas pestañas con nueva información y vas viendo un poco la evolución de tu reto en la teoría a la vez, según van soltando pues píldoras de información, ¿no?
Entonces, consideras reconfigurar un poco el reto hacia una respuesta más concreta o más adecuada a lo que necesita la empresa. Entonces, sí que es una información muy actualizada, muy a lo que, como digo yo, a la moda, ¿no? A lo que lleva ahora un poco en estos proyectos. Luego también es muy dinámica. Luego hay pequeños trabajos, ¿no? Corregirme si no me acuerdo muy bien, pero pequeños trabajos entre medias, ¿no? En los retos, pequeños trabajos, pues igual que tienen que ver más trabajo más de equipo, pues para ver el desarrollo que estamos teniendo, o un pequeño reporte de, como Maya ha comentado antes, más estilo checkpoint para ver cómo lo presentamos. Y todo ello es en un formato un poquito más, pues eso, como he comentado, ¿no? Dinámico. Lo puedes hacer mediante vídeos, mediante blog, y después, por nuestra parte, vamos mostrando todo el desarrollo que vamos teniendo con una metodología en otro blog, que es el blog de equipo, ¿no? Ahí vamos aportando un poquito todo lo que vamos aprendiendo, que quieras o no, luego en un futuro también te vale, ¿no? Yo a día de hoy tengo que admitir que he abierto Se nos ha quedado Olaya atascada, paralizada. Ha entrado a mirar el blog y ya se le ha ido. Pero bueno, yo más o menos creo que la pregunta estaba respondida. Así que, bueno, como de momento no hay más preguntas, pues en cualquier caso, si alguien tuviese cualquier cuestión que quiera trasladarnos, pues bueno, se puede poner en contacto con nosotras y encantadas les responderemos todo aquello que podamos responder. En ese sentido, bueno, pues igual para ir cerrando, agradeceros, ¿no? En primer lugar, a vosotras, ¿no? Que os habéis animado a tomar parte de esta iniciativa, ¿no? Y también agradecer pues, a las personas que nos han estado escuchando, ¿no? Durante toda este desarrollo que hemos tenido en esta conversación, que esperamos, ¿no? que les haya sido de utilidad, ¿no? Y si no es así, pues que estamos aquí para lo que necesiten, ¿no? Y finalmente, pues como os decía antes, pues aquí tenéis la información o los datos para cualquier cosa que necesitéis. Hoy hemos estado Iraiz y yo, pero comentar que detrás de esta titulación somos un equipo de muchas más personas. Aquí también aparece, ¿no? Maite Legarra, que probablemente algunas de las personas que están al otro lado han tenido contacto con ellas, con todo el proceso, ¿no? de acercamiento a esta titulación. Y también pues a Mireia Garzábal, que también muchos les conoceréis, ¿no? Que nos apoya mucho en todo el proceso de secretaría académica, administración, etcétera. Entonces tenéis aquí nuestros contactos y cualquier cosa que necesitéis, pues estamos a vuestra disposición. Así que muchas gracias, eskerrik asko denoi y esperamos veros el próximo año junto a nosotros. Un abrazo.